Como ven aquí, este es un resumen del tema de cinemática. Eh, si ven aquí, hay una trayectoria, ¿no ven? Esta vez vamos a utilizar prácticamente, como ejemplo, podemos utilizar, digamos, el de una mosca, ¿ya? Imagínense que aquí, donde está mi mouse, es la mosca, ¿ya? La mosca va a seguir esta trayectoria. Va a moverse sobre esa trayectoria, ¿ya? Va en sentido. Y nosotros sabemos que la mosca va a tener una cierta velocidad. ¿Qué significa velocidad? Significa el desplazamiento que va a tener en cierto intervalo de tiempo, ¿ya? ¿Y cómo hacemos para calcular esa velocidad? Lo hacemos de manera vectorial. Nos fijamos dos vectores, uno como punto de partida, una posición de partida, digamos esta posición, digamos que se encuentra eh, en la posición 3,2,4, ¿ya? Y este se encuentra en 2,2,2, ¿ya? Eh, Va a haber prácticamente un desplazamiento en ese intervalo de tiempo. Digamos que aquí en el tiempo 0 segundos y aquí el tiempo de 1 segundo, ¿ya? Va a haber un desplazamiento, ¿no ve? Va a recorrer una distancia durante un intervalo de 1 segundo, ¿ya? Este para nosotros va a ser prácticamente la velocidad, ¿ya? Nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en la velocidad, en el desplazamiento que va a recorrer, en el tiempo que se va a tardar en recorrer ese intervalo de tiempo. Y si es que hay cambio de velocidad, digamos, desde este punto hasta este punto, vamos a calcular también la aceleración, ¿ya? Obviamente no lo vamos a ver en el espacio nosotros, ¿no? Porque sería muy complicado calcular, hacer los cálculos, ¿no? Entonces lo vamos a realizar de manera eh, solamente en el plano vamos a analizarlo, ¿ya? Ya, para eso necesitamos saber qué es la posición, qué es un sistema de RPS y otras cositas más, ¿ya? La posición de una partícula es la ubicación de la partícula respecto a un punto de referencia elegido que se considera el origen o de un sistema coordenado, ¿ya? El capcioso, ¿no? Para que se entienda mejor. Digamos, a ver, aquí, ¿ya? Digamos que nuestro autito está partiendo desde aquí, desde el punto cero, ¿ya? Cero. Y está yendo hacia la derecha, ¿ya? Va a recorrer, digamos, 30 metros. La posición en la que se va a encontrar a la distancia de 30 metros eh, va a ser prácticamente 30 metros. Digamos que quiero una posición, quiero saber cuál es la posición B, entonces me fijo respecto del el origen que estamos poniendo de referencia, cuánto de distancia tiene. Esa va a ser mi posición. Digamos, en el caso del punto B, va a estar una posición de 50 metros, ¿ya? Ahora también podemos tener posiciones negativas. Las posiciones, por si acaso, son de manera vectorial. Por eso lo puse aquí con una flechita encima, ¿ya? Para que se diferencie. Digamos, aquí tenemos otros puntos de posiciones. Posición C, posición D, posición E y F. Digamos para la posición F, ¿ya? Nuestro origen, nosotros le pusimos que va a estar en este punto, ¿ya? Va a ser cero, ¿ya? Entonces, en el punto F se va a encontrar a una posición de menos 60 metros, ¿ya? Digamos, para la posición D. Si nos fijamos, está en nuestro origen que nos estamos que nos estamos poniendo como referencia, ¿ya? Está en la posición de cero, ¿ya? Si es que queremos, lo podemos poner de manera vectorial. ¿Cómo sería eso? En este caso, la posición A sería, ¿se acuerdan, no? De plano cartesiano, X, Y, Z, ¿no? Nosotros lo podemos poner de esa misma forma, pero voy a escribir un ratito para que se vea, para que se entienda esa parte mejor. A ver, un momentito aquí. Ahí está.
digamos, la distancia A, ¿bien? La distancia A respecto del origen es 30 metros, ¿no ve? Pero de manera vectorial, ¿cómo lo pondré yo? Vamos a poner a ver de manera vectorial. ¿Qué se está lagueando? De un momentito. Aquí está. De manera vectorial. ¿Cómo se escribía? Nosotros sabemos que el eje X es como si estuviese escribiendo la dirección Y, ¿no ve? Entonces aquí puedo colocar y en vez de su vector unitario lo voy a colocar con Y ya para facilidad. De manera vectorial se escribía de esta forma. La posición A, quizá la posición A, se encuentra a 30 metros en la dirección Y. 30 metros en la dirección Y. Lo voy a escribir de esa forma, ¿ya? Podría también escribirme la posición, a ver, la posición E. Me fijo dónde me he puesto mi referencia, que sería el punto 0, o el origen, ¿ya? 0. E se encontraría a menos 40, ¿no? Entonces podría escribir aquí, que va en la dirección menos I, con una distancia de 40 metros, ¿no? Listo. Las posiciones, por si acaso, si se acuerdan en la clase anterior, sí se pueden escribir con signo negativo y todo eso, porque es una magnitud vectorial, o sea que tiene dirección y sentido, ¿ya? En cambio, la distancia es una magnitud escalar, ¿ya? Eso quiero que se acuerden siempre. Como es magnitud escalar, entonces se lo escribe sin signo, ¿ya? Porque no tiene dirección ni sentido, ¿está bien? Hasta ahí preguntas, consultas sobre qué es la posición. Bien, aquí estamos hablando también de sistemas de referencia, ¿no ve? Porque nosotros nos hemos dado como sistema de referencia aquí, en 0, la posición D. Ahora, si yo quisiera, puedo cambiar mi posición. Puedo colocarlo, yo qué sé, en menos 30. Entonces aquí ya va a ser mi 0. Digamos, el punto F, ¿en qué posición se encontrará? Se encontraría menos 10, menos 20, en menos 30, ¿no ve? ¿Hasta ahí preguntas, dudas, consultas? ¿O siguen sin escucharme? Hola, 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 Profe, sí se entendió. ya, entonces continuamos, ¿sí? Ya les dije qué es el sistema de referencia. El sistema de referencia, por si acaso, nosotros nos los damos, ¿ya? Como en este caso, ¿ya? Va a depender en qué lugar prácticamente queramos ver todo, ¿ya? A eso también se le puede decir como que nosotros somos el observador, nosotros definimos prácticamente desde qué punto de vista lo vamos a ver, ¿ya? En este caso, si se fijan, digamos, por aquí debe haber alguien o algo que ha disparado un proyectil, una pelotita, digamos, ¿ya? Esa pelotita obviamente va a tener velocidad, porque se va a desplazar en cierto intervalo de tiempo, ¿no ve? Va a tener un desplazamiento, ¿no ve? Y el observador, digamos, puede estar aquí, ya, paradito, ¿ya? El observador lo va a ver desde esta posición, ¿ya? Y va a ver que va a terminar de su trayectoria en esta nueva posición, ¿ya? Va a haber dos posiciones. Si es que lo queremos poner de manera vectorial, este va a ser su origen, aquí va a estar su punto.
Este va a ser su origen, aquí va a estar su punta del segundo vector, ¿no ve? Y aquí puede haber un montón de vectores, por si acaso, ¿ya? Eh, digamos, otro ejemplo, digamos que el observador está más adelante, está debajo de la pelotita. Ya su posición va a cambiar, ¿no ve? Es como si esta pelotita estuviese aquí, en el eje Y, con una posición en X de 0, ¿no ve? Y la posición final prácticamente del proyectil o de la pelotita igual se va a recorrer, ¿no ve? Porque va a partir de aquí, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, y va a llegar hasta aquí, ¿no ve? ¿Ya? Esto les digo porque vamos a utilizar estos términos muy seguidito, ¿ya? Después, el desplazamiento. Aquí está lo que les decía. El desplazamiento no es nada más que la diferencia entre dos posiciones, ¿ya? Digamos que tengo aquí una posición final y aquí una posición inicial. El desplazamiento que va a tener estos dos no es nada más que la diferencia entre la posición final y la posición inicial, ¿ya? Si es que queremos verlo de manera vectorial, fíjense, aquí voy a tener un vector, aquí otro vector, y voy a hacer la respectiva diferencia, ¿no? La resta de estos vectores. ¿Cuál va a ser la resta de estos vectores? Este menos este. Mi vector va a partir de aquí, aquí va a estar su origen, y va a terminar en este punto, ¿ya? ¿Se dan cuenta, no? Va a haber un desplazamiento de este tamaño. Imagínense que es una flecha, su cuerda va a ser prácticamente el desplazamiento, ¿ya? Su sentido, en este sentido, ¿no? Va a ir desde aquí hacia este lado, ¿no? Ahora, como nota aquí puse esto, ¿sí? Lo voy a escribir con rojito. La trayectoria, por si acaso, que sigue una partícula, un proyectil, ¿no? Eh, no va a seguir prácticamente y el desplazamiento no va a depender de la trayectoria. ¿Qué va a ser la trayectoria? Va a ser prácticamente por donde va a ir el proyectil, ¿ya? Es la trayectoria, ¿ya? Y aquí puse como nota. No depende de la trayectoria que sigue la partícula, ¿ya? El desplazamiento, por si acaso decía. El desplazamiento ya sigue. Va a ser como si fuese esta cuerdita de aquí, ¿ya? Va a haber en casos, digamos, en el de caída libre, que va a seguir la misma trayectoria. Un MRU, que va a seguir, como es rectilíneo, va a seguir la misma trayectoria. En caso del parabólico o otro tipo de movimientos como el movimiento circular, la trayectoria no va a seguir el desplazamiento, ¿ya? Y esto nos puede preguntar, como pregunta teórica, nos puede preguntar esto, ¿ya? Por eso estoy remarcando con color rojo, ¿ya? ¿Qué es la distancia? La distancia es el módulo del vector de desplazamiento. Ya les decía, si es que lo tomamos esto como una flecha, esto va a ser prácticamente el arco, ¿no? Si es que lo tomamos como un arco, perdón, este va a ser el arquito, aquí va a estar su cuerda, ¿no? Entonces, esa cuerda, el tamaño de esa cuerda, ese va a ser prácticamente mi distancia, ¿ya? ¿Cómo se lo calcula? Digamos que tengo ya de manera vectorial el resultado, lo único que tengo que sacarle es el módulo, ¿ya? Aquí está otra cosa, el recocido. El recocido es esto, lo que no, hace ratitos no íbamos a tomar en cuenta. Aquí tengo la trayectoria de esta partícula desde este punto inicial hasta este punto final. El recorrido es todo el tamaño de esta trayectoria que va a seguir. Si es que lo medimos, digamos, con una wincha, ese sería prácticamente el recorrido, ¿ya? Generalmente en los problemas, cuando es de movimiento parabólico, ¿no? O movimiento, más que todo en el parabólico, no nos pide ya los recorridos, ¿sí? Nos piden hallar eso en MRU y en MRV el recorrido, ya que la trayectoria es rectilínea, entonces va a seguir prácticamente el desplazamiento, ¿ya?
En el movimiento parabólico generalmente no nos pide eso. En el circular hay otra forma de hallar eso, ¿sí? ¿Ya? Ya, la trayectoria ya les dije que es, ¿no? La trayectoria a veces puede ser recta, curva, parabólica, circular. Puede haber trayectorias con formas triangulares, ¿ya? Depende prácticamente del objeto, ¿ya? ¿Qué tipo de movimiento tendrá, ¿ya? Digamos, de una mosca, ustedes saben que su movimiento es variado, ¿no? Se mueve de un lado a otro, ¿sí? Ya, continuamos, ¿ya? Ya, ahora aquí tenemos las definiciones de qué son, qué tipo de velocidades tenemos y qué tipo de aceleraciones, ¿ya? Aquí tengo la velocidad promedio. Prácticamente, ¿qué va a ser? Es el desplazamiento respecto de un intervalo de tiempo, ¿ya? La velocidad instantánea. La velocidad instantánea se calcula de esta forma, fíjense. Nosotros no lo vamos a calcular con límites, ¿ya? Nosotros vamos a ver de manera puntual. Aquí, en la posición inicial, ya, tiene una velocidad, ¿no? Tiene una posición. Para mí va a ser ese el intervalo cero. Entonces, para mí esta posición va a ser la posición cero, ¿ya? Entonces, calculo esa relación. Eh, Cero va a ser cero dividido entre cero. Pero a nosotros no nos interesa prácticamente el origen. Nosotros vamos a colocarnos como el observador va a estar prácticamente desde ese punto. Lo va a ver desde ese punto de vista. Entonces no vamos a calcular esta velocidad, vamos a calcular generalmente los finales o intermedios. O si nos dan en el final, vamos a calcular los iniciales. Entonces vamos a dar de referencia que el observador va a estar prácticamente desde donde empieza la trayectoria o el movimiento de la partícula u objeto que estamos analizando, ¿ya? Entonces, digamos que aquí, desde esta posición cero, vas a correr una distancia de 10 metros, por así se llama, así, respecto del eje X, ¿ya? La partícula. Y aquí ya les dije que iba a ser el tiempo cero y aquí digamos que va a pasar 2 segundos, ¿ya? Entonces, en ese instante, solamente en ese instante, vamos a calcular y va a ser la relación prácticamente entre esos dos, entre el desplazamiento y el tiempo, ¿ya? En este caso, ¿cuánto va a ser su desplazamiento? De 10 metros, ¿no ve? Y el intervalo de tiempo, 2 segundos. Entonces, 10 dividido entre 2, su velocidad sería de 5 metros por cada segundo, ¿ya? Veo que capcioso, ¿no ve? Pero lo vamos a ir entendiendo más con los ejercicios, ¿ya? La rapidez instantánea. No, la rapidez promedio de una partícula va a ser prácticamente el recorrido respecto al intervalo de tiempo. Generalmente esto es lo que vamos a calcular nosotros, ¿ya? La aceleración promedio es el cambio de velocidad respecto a un intervalo de tiempo. La aceleración instantánea, igual, va a ser en un instante que lo vamos a calcular, ¿ya? No lo vamos a calcular para varios instantes, solamente para un instante. ¿Está bien? Ahora, a lo que vi, no entra gráficas, por eso no nos vamos a adentrar tanto en gráficas, ¿ya? Aquí les he dejado estito. Es como casos adicionales que vamos a utilizar, ¿ya? Como formulitas adicionales, ¿ya? El tiempo de encuentro entre dos partículas. Digamos, supongamos, ¿ya? Esto solamente se va a aplicar eh, cuando... Aquí lo voy a escribir. Uy, aquí, y aquí lo escribí. Eso es cuando la aceleración de A es igual a la aceleración de B, ¿ya? Esto solamente se va a aplicar en ese caso, ¿ya? Puede darse el caso de que las aceleraciones sean cero, ¿ya? Como en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, perdón, movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya?
Ahora, si es que fuese en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, va a haber aceleraciones, ¿ya? Ustedes se deben de acuerdo de colegio, ¿no? Se va a haber aceleración. Igual se va a aplicar lo mismo, siempre y cuando ambas partículas tengan la misma aceleración. No importa el sentido y la dirección de el sentido de las aceleraciones, ¿ya? Otra cosa que tienen que tener en común es que sus direcciones tienen que ser las mismas, ¿ya? No importa el sentido, en este caso tienen sentidos opuestos, ¿no? El tiempo de encuentro entre esas dos partículas se va a calcular de esta forma. La distancia dividido entre la suma de las dos velocidades, la velocidad de A y de la velocidad B. El tiempo de alcance es lo mismo. Pero ahora, ¿cómo voy a saber cuál colocar primero para restar el segundo? El primerito que voy a colocar, el módulo de la primera velocidad que voy a colocar siempre tiene que ser mayor al módulo del segundo. Eso se va a entender más en ejercicios, ¿ya? Pero ya les estoy diciéndoles que de esta forma vamos a calcular más rápido los ejercicios, ¿ya? Esto sí les pediría que se vayan memorizando. Igual, va a tener la misma condición de aceleraciones, ¿ya? Gráficas, como les dije, no vamos a llevar. Ya, ahora sí. Esto era para el caso del MRU. Ahora, para el caso del MRUB, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nosotros vamos a utilizar estas tres fórmulas. Y está, fíjense, están en el vídeo por si acaso. Y ahora ustedes me preguntarán qué son estos tres puntitos. A ver. Ya. Esto lo vamos a aplicar de la siguiente forma. ¿Ya? Nos vamos a hacer. Voy a insertar. Voy a insertar aquí una parte del plano cartesiano. Ya, fíjense. Ya, aquí. Digamos que me doy una referencia desde este punto. Ya, ahí lo dejo así. Eso va a ser mi referencia, ¿ya? Yo estoy diciendo que aquí va a ser cero, ¿ya? Si mi partícula va a ir hacia la derecha, ¿ya? Va a partir, digamos, desde este punto, ¿no? Y va a ir hacia la derecha. ¿Qué voy a decir? Fíjense, mi partícula, ¿hacia qué lado va a ir? Hacia la derecha. Entonces, para el primer caso, ¿ya? Para mi primera fórmula, voy a decir que la velocidad inicial, aquí donde está con estos puntitos, voy a colocarle más, porque voy a la derecha, ¿ya? Les vuelvo a recalcar esto, desde la anterior clase les dije, todo vamos a hacer de manera lógica, la mayoría de los ejercicios, ¿no? Como vaya a la derecha, su sentido va a ser positivo, ¿no? Por eso estoy colocando aquí positivo, ¿está bien? Ahora, si es que fuese respecto a mi origen hacia la izquierda, entonces yo tendría que colocar la velocidad inicial negativa, ¿está bien? ¿Sí? ¿Ya? Ahora, puede darse también este caso, que al final, digamos, está yendo así en ese sentido, su velocidad inicial, puede que al final su velocidad final vaya a la derecha. Entonces, si va a la derecha, ¿qué signo tiene que tener? Hola, ¿alguien? Más. Más, Positivo. correcto, más. Facilito, ¿no ve? Sí. Ya. Ahora, generalmente, a ver un cachito. Generalmente, nuestros profesores en colegio nos saben decir que aquí en el signo de la aceleración se coloca más si es que acelera, se coloca menos si es que desacelera, ¿no? Nosotros no vamos a tomarlo de esa forma. Nosotros vamos a decir que si su aceleración vaya a la derecha, va a ser positivo. Si vaya a la izquierda, va a ser negativo. ¿Está bien? Puede que nuestro móvil esté yendo a la izquierda, ¿no? Y va a empezar a desacelerar. Entonces, si desacelera, su aceleración va a ir a la derecha. Entonces, si va a la derecha, entonces va a tener que ser sí o sí en mi fórmula positivo. Entonces, no se va a cumplir, no ve que desacelera y va a ser negativo. No va a cumplir, va a tener que ser de forma contraria, ¿no ve? ¿Ya? Hasta ahí, preguntas, dudas, consultas.
Hola, No. ya. Ahora, en la segunda fórmula, como está elevado al cuadrado, no analizamos sus signos, ¿está bien? Para este no vamos a analizar signos, para este tampoco. Sí vamos a analizar para la aceleración, ¿no ven? Ya les dije, si la aceleración va a la derecha, positivo. Si va a la izquierda, negativo. Igual, lo mismo para el desplazamiento, ¿no ven? Si es que respecto del origen se corre una distancia, yo que sé, positiva, entonces aquí va a ser positivo. Si es que vas a correr una distancia de un desplazamiento negativo, entonces aquí tiene una distancia de respecto del origen hacia la izquierda, entonces aquí va a ser negativo. Y lo mismo se va a aplicar para la tercera forma, ¿se entiende, no?